Encontrándonos todos presentes, entonces reanudamos la audiencia y seguimos escuchando a la defensa del acusado señor Orpiz. Muchas gracias, su señoría. Estábamos en el año 2008. El año 2008, para efectos de acreditar la forma como se fue tratando de solucionar la crisis del Jurel, hay que tomar en cuenta la prueba documental de la defensa número 41, 8 veces X. ¿Ya? Este es el correo que es de fecha 31 de mayo del 2010, enviado desde la casilla de Miguel Ángel Escobar a Francisco Mujica, y que, como recordará su señoría, es el correo donde aparecen los gráficos y las cantidades de pesca de investigación de los años anteriores. Es un cuadro comparativo, que es el gráfico, se llama gráfico del Jurel, actualizado al 30 de mayo de ese año. El año 2008 también como hito importante de lo que fue la actividad en prosecución y su preocupación de lo que es la actividad pesquera, está el boletín que ya me he referido, el 5699-03, que dio lugar a la 5699-03, que dio lugar a la ley 20.479, cuya historia de la ley fue acompañada como documental de la defensa número 49, letra A, que soluciona este problema de los reemplazos que tenían por muerte, vejez o invalidez los pescadores de la zona, o de la, mejor dicho, la región de Arica y Parinacota. Llegamos al 2009, que el 2009 es el año más grave de lo que es la crisis del Jurel. Si comparamos las toneladas totales al año 2004, el informe sectorial, que es el documental de la defensa número 5, letra A, da cuenta que en total solo son 600.000 y fracción toneladas, es decir, hay casi 940.000 toneladas menos comparado con el año 2004. También acerca de la cuantía y la importancia de la pesca e investigación, nos lo da este mismo documento que ya he referido, que es el correo, que es la documental de la defensa número 41, 8 veces X, ¿ya? El día 31 de mayo del 2010. Comienza el año con una paralización que se encuentra de los pescadores artesanales, motoristas y oficiales de pesca, pidiendo mayor cuota de jurel para el norte, que se acredita con la documental de defensa 3 letra U y 3 doble E. ¿Ya? Continúa ese año con una serie de diálogos con el ministro del Interior de la época, el ministro Pérez Lloma, que da cuenta la documental número 3, 2 veces C, y aparece acá en el escenario, como se acredita con la prueba documental número 3, 2 veces L, lo que es el Frente de Defensa de la Pesca del Norte. ¿Ya? Debemos hacer presente que el año 2009, dentro de los actos legislativos de importancia, el senador Orpiz insiste con el mismo boletín que había sido presentado, o el mismo texto del boletín que había sido presentado el año 2007. Recordar que el año 2007 fue presentado el boletín 5187-03, ¿ya? Que hacía referencia a la documental 861B4 romano. Y ahora el 2009, ¿ya? El día 2 de junio del 2009, se presenta lo que es la moción que llevó el boletín número 6570-03. ¿Ya? Esta moción que se encuentra acompañada, o se acredita con la documental 861, letra A, número 2 romano, incorporada el día 27 de septiembre del 2019. ¿Ya? El texto es idéntico, ¿ya? Son exactamente iguales,
Es más, este boletín, el 6570-03, le fue exhibido en la declaración a don Carlos Cantero, y él confirma, además de reconocer el documento, que se trata de una moción que es del todo similar a la presentada 2 años antes. O sea, tenemos que se mantiene la idea de los legisladores regionales que representan en general a la macrozona norte, ya Arica, Parinacota, Iquique y Antofagasta, para tratar de solucionar por la vía legislativa de algún modo lo que era la crisis del Jurel. El año 2009 termina con el fracaso nuevamente del aumento de las cuotas de pesca para la macrozona norte, rechazando esta propuesta formulada por el ministro, el Consejo Nacional de Pesca, en la sesión del día 30 de septiembre del 2009, que da cuenta la documental 855 bis letra C. Esa acta, ese documento da cuenta del acta, y en definitiva el presidente del Consejo Nacional de Pesca, secretario, da cuenta de que no hubo acuerdo, de que mientras no existan informes técnicos, o sea, vuelve nuevamente con y como fundamento de que no está claro si son 1 o 2 stocks, que no se van a otorgar cuotas o toneladas adicionales para la zona norte. Es precisamente en este contexto, en el año 2009, que se produce uno de los hitos del juicio que el Consejo de Defensa del Estado le ha llamado el afer Contraloría, o la presentación en Contraloría. ¿Ya? Es precisamente, su señoría, esta decisión ya del año 2007 que toman los parlamentarios del norte de tratar de darle una solución e inmiscuirse derechamente en la solución del problema, es que se realiza esta presentación por los 3 senadores del norte. Ya hemos explicado que el gran problema o el origen del problema es que si hay un solo stock de jurel, se tiene que distribuir para todo el país la cuota global. Si hay 2 stocks, se tienen que distribuir para cada pesquería, ¿ya? Más adelante me referiré a este concepto de pesquería, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que esta discusión estaba vigente, ¿ya? Había una serie de problemas que eran esta crisis que venía de antes y que se incentiva y muestra su mayor violencia, por llamarlo de alguna manera, en el año 2009, ¿ya? Y se está demandando precisamente estos 2 puntos, o sea, que hay 2 stocks, que el jurel madura sexualmente por las condiciones del agua antes, por lo tanto este límite de ser pescado con 25 centímetros deja al norte frente a la imposibilidad de la pesca de jurel, y además se le pide por distintas vías que se aumente la cuota del jurel. Es precisamente en este contexto, como digo, que se hace esta presentación a Contraloría, que tiene por objeto resolver en parte lo que es la problemática, ¿ya? Por ende, si uno ya a priori analiza el tenor de la presentación a la Contraloría y lo analiza en relación con las mociones, o teniendo a la vista las mociones del año 2007, ambas, una con boletín y otra sin número de boletín, o la moción del 2009, la 6570, o sea, la 518703 del 2007 y el boletín 657003 del 2009, nos vemos con claridad y comprendemos que está absolutamente en línea con lo que ya Jaime Orpiz en el año 2007, en la sesión 74 del 11 de diciembre del 2007, cuando se conoció el primer boletín mencionado, ya había hecho referencia. O sea, toda esta discusión que he referido que es el punto importante, ¿ya? Se ha dicho como primer capítulo, o segundo capítulo después del contexto, por qué se hace la presentación de la Contraloría, se ha dicho y se ha insistido por parte de los acusadores que la presentación a la Contraloría tenía como único beneficiario a Corpesca,
¿ya? O sea, se sostiene y se señala que es un hecho de la causa que solo interesa a Corpesca. El primer análisis que tenemos que hacer respecto a esta materia es ver los documentos, ¿ya? Los documentos que uno tiene que analizar, acá está el decreto exento, que es el 1675, que corresponde a la documental común 336E. Por otro lado está la presentación de los senadores Orpiz, Floris y Cantero, que corresponde a la documental 336B. Y por otro lado está el dictamen, o sea, lo que resuelve el contralor don Ramiro Mendoza respecto de esta petición, que es la prueba documental 336A. O sea, el primer análisis o cómo uno podría enfrentar esta duda es este asunto efectivamente solo el único incumbente y el único que beneficiaba o afectaba la resolución exenta 1670, el decreto exento 1675 era Corpesca. La verdad es que si vemos el texto de la petición y lo que resuelve después la Contraloría, analizamos desde ya que lo que se trata es solicitar un pronunciamiento acerca de la legalidad del acto administrativo, ¿ya? Y la legalidad de ese acto administrativo que abarca o determina las cuotas de pesca para toda la macrozona norte. Y en la macrozona norte no solamente están incluidos los industriales, que es Corpesca y Camanchaca, sino también todos los artesanales. Artesanales que no hay ninguna duda que existen, es un hecho que no ha sido discutido en la causa, es más, se dice que en general tenían una muy buena relación, por lo tanto, que existan pescadores artesanales en la macrozona norte es un hecho que yo creo que no hay discusión, ¿ya? En, en este acto administrativo que es objeto de consulta de legalidad, se refiere o se establecen las cuotas anuales. Esto es a fin del 2018 para que rija al año siguiente, ¿ya? Y en esencia se le asigna a toda la macrozona el mismo porcentaje histórico que ya veíamos que viene desde el año 2002, que fue cuando la macrozona norte ingresa a la ley de captura máximo por armador, ¿ya? Y le otorgan el 10%, o sea, dentro de la distribución de la cuota global de Jurel, al norte, a la macrozona le entregan el 10%. Su señoría, no se lo entrega la resolución a Corpesca, no se lo entrega a los industriales de la zona macrozona norte, se lo entrega a toda la macrozona norte sin hacer ninguna distinción, ¿ya? Por lo tanto, ya desde el punto de vista de qué es lo que resuelve el acto que fue objeto de la consulta y qué es lo que se está reclamando, o sea, cuál es la materia de la solicitud, comprendemos de inmediato o nos acercamos ya a la respuesta a esta consulta si solo interesaba a Corpesca, que no solamente a Corpesca, también al resto de los empresas o personas que operan en el sector. Otra forma de determinar, de ver a quién afecta, es decir, quién recurrió. O sea, ¿qué pasó con esta materia, con este asunto? Porque si yo no tengo interés, no, para mí el acto me es ajeno, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de las empresas en general, o los ministros, o sea, las autoridades, las empresas o las asociaciones de pesca, sea industrial o artesanal, tenemos que ver este acto, o sea, lo que se resuelve por la Contraloría en virtud de este dictamen, quién lo recurrió, es decir, quién se siente afectado para entender como el otro lado, la otra cara de la moneda, es decir, si a él no solamente beneficia a él, también podemos decir a quién se entiende afectado. Y en esto, su señoría, están los recursos que se presentan como reposición administrativa por parte del ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, que corresponde a la documental común 495A. Está la reposición administrativa, la primera es la reposición administrativa 115-100, que es este 495A. Después está la reposición administrativa 115-188,
que es la documental común 495, letra B, y está también la reposición o la presentación realizada por ACIPES, representada por don Luis Moncada Arroyo, que esta es la copia de la presentación 136483, la de ACIPES, que corresponde a la documental común 495, letra G. O sea, tenemos que esto o los efectos de este acto motivan que las más altas autoridades, el ministro de Economía y aquel ente técnico, el jefe de la repartición técnica que tiene que ver sobre el tema de la Secretaría de Pesca, reponga administrativamente, y también interviene alguien que en definitiva podemos decir, bueno, ¿esto qué tienen que ver? ¿Por qué? Porque los afecta también, ya que son los pescadores de la región del Biobío, la Asociación Gremial o ACIPES AG. Otro criterio para determinar a quién puede incumbir o se afecta no solamente a Corpesca, ¿ya? O a Simnor, ¿no? Que también esta entidad gremial que reúne a las empresas de la actividad pesquera de la zona macro, zona norte, es saber si solo se les consultó a ellos o en general se les consultó a otras personas, ¿ya? Y ahí tenemos que la Contraloría General de la República le consultó primero a la Subsecretaría de Pesca, ¿ya? Y está el oficio ordinario 1649, que corresponde a la prueba 336, letra C. Le consultó también al Consejo Nacional de Pesca, ¿ya? Que corresponde, o los antecedentes que llegaron a la Contraloría, que corresponde a la carta número 70 del Consejo, que es la prueba 336D, ¿ya? También hubo intervención o antecedentes aportados por la Contraloría Regional, que corresponde a la prueba 336, letra H, ¿ya? También está el Servicio Nacional de Pesca, que remite un oficio ordinario a la Contraloría en agosto del año 2009, que corresponde a la documental 336, letra G. Todas estas pruebas fueron incorporadas el día 25 de septiembre del 2009. O sea, de partida no le preguntan a Simnor, no le preguntan a Corpesca, no le preguntan a Camanchaca, sino que le preguntan y le requieren información la Contraloría para efectos de resolver a todas las entidades que tenían que pronunciarse acerca de una materia que era evidentemente y de acuerdo al tenor de lo que refirió, de interés nacional y no local, no era de específicamente de la pesca de la empresa Corpesca, como podría, por ejemplo, ser la situación acerca de un barco específico. No, acá es un tema global que está afectando a toda la actividad pesquera, sea industrial o no. Es más, su señoría, el subsecretario de Pesca se preocupa y es tan activo en esta materia que realiza una presentación, ¿ya? Y una presentación ante la Contraloría en que aporta una serie de antecedentes, ¿ya? Esta es la prueba documental 495, letra E, que fue acompañada el día 26 de septiembre, ¿ya? En general, toda esta prueba 495, letra E, corresponden a los antecedentes, por llamarlo de alguna manera, técnicos, que dieron origen al acto administrativo que es materia de la solicitud de revisión de legalidad, ¿ya? Dentro de estos documentos están, por ejemplo, el acta de la sesión del Consejo Nacional de Pesca, que fija las cuotas de pesca en el periodo, ¿ya? Las cuotas también para las regiones 15 y décima del año 2010, el numeral 2 de la 435, letra E, y así también el numeral 3, 4 y 5 son todos antecedentes que dicen relación a lo que va ocurriendo. ¿Por qué? Porque la Contraloría, y sobre todo en este caso el subsecretario de Pesca, el señor Chocair, se da cuenta y tiene absolutamente claro que lo que está ocurriendo en virtud de esta presentación es que se está viendo afectado toda la industria pesquera y los artesanales pesqueros, es decir,
todos los que tienen algo que ver con el jurel. Y por eso aporta todos los antecedentes, inclusive, como dan cuenta estos documentos que he referido, respecto de zonas de pesca como la tercera, la cuarta, la quinta, la novena, es decir, otras áreas de pesca. O sea, para ya él se da cuenta que esto escapa, obviamente, a Corpesca, escapa a la macrozona norte y abarca y tiene efectos sobre todos los que están o tienen algo que ver con con el jurel, con la especie del jurel. Se le pregunta al ministro Lavados, o Nubo, que concurre el día 3 de octubre al juicio, y lo primero es que él reconoce la reposición administrativa, que es este documento 495, letra A, ¿ya? Y él nos da la razón, o sea, le pregunta por qué hay una reposición administrativa, o sea, cuál fue la razón, ¿ya? Y él dice, esta es la reposición, dice, se presenta básicamente porque desde el punto de vista técnico el ministerio estima que había que seguir lo indicado en una modificación a la ley del año 2002. Era necesario considerar que el fraccionamiento de la cuota global es uno solo para todo el país. ¿Ya? O sea, nuevamente, y aquí tenemos ya en lo que años después, o sea, 10 años después, recuerda el ministro y el ministro tiene claro, dice, ¿sabe qué? Para todo el país. O sea, esta no es la afectación de la capacidad de pesca de un barco, de una empresa, de una planta, de Corpesca, como pudiera ser, por ejemplo, una sanción o algún tema específico que haya aplicado a la Secretaría de Pesca o al Servicio Nacional de Pesca. No, este es un tema que afecta a todo el país. Y de hecho, don Hugo Lavado, dentro de lo afable que fue en su declaración, dice, recuerda, y él dice, este era un asunto que había un grado de controversia, si había uno o dos stock de jurel, ¿ya? Él tenía, obviamente, y así lo manifestó en su declaración, una posición bastante clara. Dice, en el mar no hay regiones, por lo tanto, dice, todo era uno solo, ¿ya? Entonces ese era el criterio, ¿ya? De todas maneras, dice, la mayor parte de los especialistas que trabajaban con el gabinete, es decir, con la subsecretaría, estimaban que había un solo stock, ¿ya? Y que esta división en macrozonas, esta división administrativa, no correspondía a un comportamiento de la especie, ¿ya? Don Jorge Chocair, que era el subsecretario de la época, comparece también el mismo día, 3 de octubre del 2019, lo primero que hace es que él explica en su declaración cómo se llegó. Es decir, todo esto que ya me he referido a cómo se determina la resolución exenta y 675, o sea, informe técnico de la Secretaría, propuesta en base a una serie de estudios de la subsecretaría, macrozonas, propuesta al Consejo Nacional de Pesca. La verdad es que todos sabemos que en definitiva, independiente de lo que técnico que pudiese o no determinarse, al norte siempre le dan el 10%, porque así venía del año 2002 en adelante, y esa es la gran pelea. Y después, don Jorge Chocair, dando cuenta y que existía esta discusión, que al parecer en la posición de los acusadores no existe, es que dice, y está en la misma línea que el ministro, señor Lavado, dice, la posición del gobierno, la posición técnica, es que teníamos un solo recurso, una sola especie, un solo stock que está por todo el país. Agrega también lo que recuerdo 10 años después, dice, ha habido mucha discusión en el tiempo, se discutió mucho. Industrial sostenían que no, sí parece que se había quedado pegado un segundo. Sí, pero continuemos. Me apareció conexión inestable. ¿Se perdió sí. algo? No, yo diría que no, pero eso nos está apareciendo a nosotros también. Conexión inestable, no sé si al resto. Ya. Sigamos. Prosigo, entonces, bueno. Sí. Ya. Gracias, su señor. Don Jorge Chocair explica, dice que hay una discusión que dura bastante tiempo. Dice, ¿por qué? Porque si bien nosotros pensábamos que había un solo stock que recorría todo el país, habían posiciones técnicas y de la industria que eran más de una especie, ¿ya? Que la industria del norte lo dice
parece que... Ahí se me quedó pegado. Ahí, sí. a mí, sí. Sí, el problema parece que al parecer lo tenemos nosotros. Sí, se quedó pegado. Sí, el problema es Pero... la conexión inestable que tenemos nosotros aquí en el Centro de Justicia. Vamos a verificar, por favor. Jaime, ¿a ti no te aparece conexión estable, Jaime? A mí no. A mí también me apareció conexión estable, pero no sé si es la mía o es la del tribunal. A mí tampoco me aparece conexión inestable. No, a mí no me apareció conexión inestable. A mí tampoco, mi conexión está estable. Es aquí. Pero Sergio se quedó pegado, sí. ¿Estoy pegado o me ven? No, ahora te vemos, Ah. pero te quedaste en Sí. un minuto. Al Sí, a mí me parecer, pareció De repente en cámara lenta. sí. Al Es parecer que al parecer tuvimos problemas aquí en el Centro de Justicia y bueno, de hecho apareció conexión inestable. En este minuto no tenemos ningún aviso al respecto, así que vamos a continuar solicitándole por favor que no duplique el expuesto. Lo último que acaba de poner señor Rodríguez. Perfecto. Sigo, entonces, pero el señor Toquer dice, esto contrasta con la posición oficial y mayoritaria. Para nosotros, en base a un estudio de ADN, y ahí dice los dos, detalla los estudios, había un estudio de ADN que eran igual de especie, y por otro lado dice había una composición de parásitos que era distinto. ¿Ya? ¿Qué dice para entender si esto afectaba solo a Corpesca o a toda la pesquería? Doña Alexandere de Sacia, que declara el día 30 de septiembre del año 19, del 2019. Le preguntan, ¿esto implicó un aumento o no de cuota de jurel para algunas unidades de pesquería? Dicen, lo que pasa es que las pesquerías del norte se veían afectadas por excluir algunas tallas, ¿ya? Al no existir este criterio, la cuota se fijaba en relación a la existencia de esa zona específica, ¿ya? La pesquería en el contexto de la ley de pesca es una unidad, dice, compuesta por especie y territorio. ¿Significa un aumento la cuota para las pesquerías del norte? Sí, responde doña Alexandre. O sea, ¿qué podemos entender? Claramente, ¿quién es una de las personas más técnicas en esta materia, además de lo de la subsecretaría, porque estaba encargada y al final fue la que resolvió la solicitud y después las reconsideraciones? Habla de este plural de las pesquerías. Y en relación a las pesquerías con territorio y especie, ¿ya? Y que se produce este cambio en cuanto aumenta la masa para toda la pesquería, ¿ya? Su señoría, claramente el concepto de territorio abarca no solamente a Corpesca, sino que abarca también a las otras empresas. Esta misma pregunta se le hizo a don Francisco Mujica Ortúzar el día 11 de diciembre, y se le preguntó si el dictamen de la Contraloría beneficiaba a los industriales y a los artesanales, es decir, si solo era para Corpesca o era para ambos. Y él contesta a ambos, ¿ya? En la práctica, con ese dictamen de Contraloría, se dejaba de aplicar el 10% que se estaba imponiendo al norte. Corrige esa anomalía. Esas fueron las palabras que señaló el señor Mujica. A tal punto, su señoría, esta materia que fue objeto, no solamente se trata de un tema de la empresa Corpesca, sino que un año después, meses después que se resolviera ya, por llamarlo en alguna manera, última instancia administrativa, o sea, que se resolvieran las reposiciones y las peticiones de cumplimiento, es que el Ejecutivo presenta una moción, ¿ya? Este es el boletín, da lugar al boletín un mensaje presidencial, perdón, que da lugar al boletín 7255-03, que da lugar a la ley 20.485. Todos los antecedentes acerca, la mayor parte de los antecedentes, que son los copia del segundo informe, ficha de tramitación y registro de votaciones, están incorporados con fecha 24 de octubre
que corresponden a la prueba común 850 letra A, en sus numerales romanos 1, 2 y 3. ¿Ya? Por lo tanto, y esto lo veremos después más adelante con detención, porque la tramitación de la ley 20.485 es el segundo hito importante de la imputación del delito de cohecho formulada por los acusadores. Que quiero hacer por ahora hincapié, eso, señoría, a tal punto esta era una materia de ley general, no particular, que fue necesario resolverlo, este conflicto de cómo se distribuía la cuota del jurel, si se distribuía por todo el país o por macrozonas o por pesquerías, o sea, si esta pesquería del jurel se distribuía por una sola o por macrozonas, fue necesario al final del día resolverlo a nivel de ley, lo que demuestra que precisamente es un acto que no solamente interesaba a Corpesca. Segundo aspecto que queremos analizar respecto de esta presentación a Contraloría dice relación con lo que ya anticipamos el día de ayer, si esta presentación a Contraloría es un acto propio del cargo o si, como por otro lado, representa el ejercicio del derecho de petición que tienen los senadores. ¿Ya? En esto citamos y nos vamos a hacer eco de un informe en Derecho confeccionado por don Miguel Ángel Fernández González, ¿ya? Un informe en Derecho precisamente acerca de la naturaleza o no de un acto propio del cargo de esta presentación a la Contraloría. Y en este informe en Derecho parte don Miguel Ángel Fernández planteando como el piso, el escenario en el cual debemos movernos. Dice en los órganos y funcionarios estatales solo pueden hacer lo que ha sido expresamente autorizado por la Constitución o las leyes. Distinto, o cuestión distinta, es cuando el funcionario estatal ejecuta acto en condiciones de particular. ¿Ya? Entonces, continúa, dice, no se trata del ejercicio de potestades de derecho público que le hayan sido atribuidos por la Constitución o la ley, sino su obrar como sujeto privado. Por lo tanto, ya aparte de esa base, se sabe que los funcionarios públicos y esta relación de lo propio con lo relacionado con su función está determinado por la Constitución o las leyes. Eso no significa, por ende, que no puedan hacer otras cosas, pero si hacen esas otras actividades, ya no serían actos propios de su cargo. La normativa vigente agrega, y esto es un criterio bastante útil para determinar si es un acto propio o no, dice, la normativa vigente no ha entregado a los senadores el ejercicio de atribuciones a título individual, ¿ya? Sino que lo hace siempre como integrante en todos sus actos propios de su función, como integrantes de la Cámara Alta, en el desenvolvimiento de las competencias que les corresponden a ella. Todo lo demás, prosigue don Miguel Ángel, hoy día miembro del Tribunal Constitucional, dice, todo lo demás que realicen no son actos propios del cargo, sino que ejercicio de conductas en la esfera particular, sea que se realicen en el ámbito público o privado, como lo es, y da el ejemplo de esta solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República. Y después explica este enunciado y dice, debemos recordar, dice que cuando los actos que le entrega a los senadores la Constitución y la ley orgánica, se lo entrega dentro de los actos propios como legisladores al ejercicio en conjunto con el resto de los senadores, ¿ya? Por lo tanto, dice, y cita el artículo 46 de la Constitución Política, que la composición del Congreso en estas dos cámaras, ¿ya? Y a quienes les corresponde la función de formación de leyes. Y vuelve, dice, los parlamentarios, sean diputados o senadores, van a desarrollar como actos propios de su cargo o función, primeramente el ejercicio de las tareas legislativas. Por ejemplo, dice, desde la presentación de iniciativas de ley, bajo la modalidad de indicaciones,
y de emociones, perdón, bajo la modalidad de emociones, y de indicaciones. Su participación en el debate parlamentario es en sala y en comisión, y ciertamente en el acto de aprobación o rechazo, en general y en particular, de los proyectos de ley que le corresponde examinar. ¿Ya? Por lo tanto, ya desde una primera aproximación, en este informe en Derecho de don Miguel Ángel Fernández, él nos dice hay que determinar los actos propios en relación con la función específica y propia que cumplen los senadores, y esto es en la Cámara Alta, en conjunto con los demás senadores, dentro de estas funciones legislativas. Un punto que para determinar si es un acto propio del cargo o no fue explorado durante el juicio, y tanto también nosotros lo hicimos presente en los alegatos de apertura, era la indagación si esta presentación es un oficio del Senado, ¿ya? Porque decíamos, bueno, si es un oficio del Senado, debíamos entender o podíamos tener un antecedente que se trataba de un acto propio del cargo, ¿ya? Porque sale a través del Senado, que es como ellos actúan, de acuerdo a lo que nos ha referido el hoy ministro Fernández, ¿ya? Por otro lado, si no es un oficio del Senado, tendríamos desde el punto de vista de la teoría del caso de la defensa un antecedente para determinar que no es un acto propio del cargo, ¿ya? Los oficios del Senado, de acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento del Senado, se hace siempre a través del presidente del Senado, ¿ya? Todos los oficios que salen del Senado llevan la firma del presidente y del ministro de Fe, ¿ya? Y está inclusive reglado absolutamente cómo o en qué oportunidad se pueden pedir los oficios, ¿ya? Se pueden pedir en sala, en el horario de incidentes, y vemos algunas de las transcripciones mecanografiadas que tenemos de algunas sesiones del Senado, como en la parte final aparecen horas de incidentes, están los oficios que están pidiendo los senadores, ¿ya? También se pueden pedir mediante en una actuación en comisión, en cuanto a las facultades que tiene la comisión, que está conociendo, alguna de estas comisiones técnicas, que está conociendo alguna materia y requiere algún antecedente técnico y oficia en tal sentido. Y también está una tercera forma o posibilidad que tiene de que se genere o de quién es la iniciativa de un oficio del Senado, es a través de lo que se llama oficina de informaciones, ya que es la posibilidad que el senador presenta en esta oficina de informaciones, que es distinta a la oficina de partes, que es donde se ingresan las mociones y los mensajes. Esta oficina de informaciones se ingresa en papel el documento, y la única obligación que hay es que después, en la próxima sesión, se da cuenta, ¿ya? Se da cuenta que tal senador pidió que se despachara un determinado oficio. Lo que nosotros sostenemos, como teoría del caso, es que esto no es un oficio del Senado, esto es simplemente una comunicación escrita, ya una presentación. Si bien don Edson Figueroa, él no es abogado, lo describe como carta, él se refiere como la carta, ¿ya? Cuando habla de esta presentación, más bien ese es un concepto relativo a correos y comunicaciones en ese sentido. Yo prefiero simplemente denominarla una presentación, pero en ningún caso un oficio del Senado, un documento auténtico y público en ese sentido. Se le pregunta a don José Luis Allende, él comparece en enero de este año a declarar, y se le muestra la prueba documental de la defensa 107C. Y lo que hicimos en esa audiencia con el señor Allende fue hacer la comparación entre un oficio pedido por el ex senador Orpiz en la oportunidad correspondiente, que es despachado por el Senado,
y que él nos refiriera y lo viera al tenor de estar revisando este documento, y nos dice si efectivamente este es un oficio del Senado dirigido al Contralor. ¿Ya? Y recordará su señoría este documento, que tiene un formato específico, tiene un números, tiene letras para efectos de su individualización, se archivan, en definitiva, ¿ya? Tiene la firma de las personas que señala la ley, ¿ya? Y es claramente, ese es un documento, un oficio del Senado, ¿ya? Pero también se le muestran el otro documento, ¿ya? Que es la copia de esta presentación a Contraloría, y nos dice, señora Allende, directamente, este no es un oficio del Senado, ¿ya? Los oficios del Senado tienen, como referido, estas características propias que las distinguen de otro tipo de documentos. Si vemos también, y ya desde otro punto de vista, para determinar si es o no un oficio, para saber en la segunda derivada si es un acto propio o no del cargo, vemos el tenor del dictamen 68.001. ¿Ya? ¿Por qué? Porque don José Luis fue bastante claro, fondo, y nos dijo que cuando se remite un oficio a petición de un senador, pero por el Senado, la respuesta del Contralor es al Senado, ¿ya? Al presidente del Senado. O sea, la respuesta no es a la persona que, en definitiva, el senador, que hizo la presentación en incidente o por alguna de estas otras, alguna de las tres formas que he referido, ¿ya? O sea, independiente de cómo sea la vía que se genera, alguna de estas tres, siempre la respuesta es al Senado. ¿Y quién representa al Senado? El presidente del Senado. Y si vemos el dictamen que estoy analizando de la Contraloría General de la República, vemos que no está dirigido al Senado, no está dirigido al presidente del Senado, no responde un oficio del Senado, no responde una consulta, sino que derechamente la respuesta es a los peticionarios, ¿ya? A los 3 senadores que suscribieron esta comunicación. Toda esta normativa es materia de ley, por lo tanto solamente voy a hacer referencia. Está en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica Constitucional, y en el artículo 23 del Reglamento del Senado, específicamente en el numeral 7º, que establece la función o competencia del presidente de tener las comunicaciones con las demás autoridades, ¿ya? En el artículo 38 del reglamento se establece esta facultad de que las comisiones requieran información, lo que he referido como este segundo modo de despachar, de que se genere un oficio, y el artículo 105, por otro lado, del reglamento, regula la oportunidad por la vía de los incidentes, que es la otra manera que tienen los senadores de hacer estas presentaciones. Pero está claro, su señoría, o sea, la forma como se redacta, quiénes lo firman, la numeración, los timbres, y por otro lado, cómo se responde y a quién se responde, nos dan luces con bastante claridad si que no se trata de un oficio del Senado. Si esto no fuese suficiente, se le mostró a el autor de la solicitud, a don Carlos Cantero, ¿ya? El documento, ¿ya? Él lo reconoce en la audiencia el 27 de septiembre del 2019, ¿ya? Y dice, era para pedir antecedentes respecto a una especie, jurel. Y después lo dice y entra derechamente en la materia, dice, este documento no es del Senado propiamente tal, sino que un documento presentado por los senadores. Y dentro de la experiencia que tiene el señor Cantero, no es abogado tampoco, dice, los documentos del Senado salen con firma del ministro de Fe secretario. O sea, este conocimiento adquirido por cómo es la forma que se comunican, le podemos pedir, no obstante, que el senador que se sepa la normativa del detalle reglamentaria que he citado, pero él tiene claro, dice, cuando salen por el Senado, salen con firma del ministro de Fe. Le pregunta al tribunal, ejerciendo el derecho procesal correspondiente, y
y él vuelve a aclarar, dice, los oficios del Senado salen con firma el ministro de Fe, ¿ya? Y salen por la secretaría del Senado y agrega lo que sabe, dice, esto se piden en sala. Es decir, la referencia de la práctica que es absolutamente claro. Señala el testigo Cantero que esto es algo absolutamente habitual, ¿ya? Para todos los que tienen un interés comprometido, ¿ya? En mi caso es un tema relacionado con mi región. Aquí vuelvo sobre un tema que ya referí el día de ayer, esta función de ver que tienen los senadores de ejercer la representación popular, es decir, preocuparse de la situación que tiene su región. ¿Ya? No es la región para sacar votos, sino que es una región en la cual ellos tienen que representar. El Consejo de Defensa del Estado, en su interrogatorio al señor Cantero, vuelve sobre el tema, ¿ya? Y le dice, pero ¿cuál era el interés que usted tenía? ¿Ya? En esta presentación, dice, este es un tema, le contesta el señor Cantero, es un tema de la región de Antofagasta, relacionado con la pesca artesanal que estaba dañada por la regulación existente. Mi idea era ampliar y proteger la pesca artesanal. Señoría, tenemos claro, como quien refirió y ya había referido que le entregan el documento, se queda con él, lo lee y después lo firma, ¿ya? En que él tiene claro de que esto no era para Corpesca, ¿ya? Esto era y también afectaba a todos los personas, sean muy grandes o muy pequeños, que tienen relación con la pesca. En el caso específico del señor Cantero se estaba preocupado de la pesca artesanal, ¿ya? Y agrega una serie de, una explicación bastante en línea con lo que ya he referido acerca de la crisis de pesca, el señor Cantero. Dice, reconoce que tuvo muchas reuniones por esos años, por la ley que se estaba tramitando, ¿ya? Agrega, yo no tuve ninguna reunión en la Contraloría General de la República, y recuerda de lo que se trataba la crisis del Jurel. Su señoría, el señor Cantero nos agrega, ya pasando a un tema siguiente y dilucidado a nosotros de manera bastante claro que esto no es un oficio del Senado, nos pasa un segundo tema, si es que había o no cierta habitualidad en la presentación por parte de algún senador de derechamente una presentación, es decir, no por la vía de solicitar un oficio al Senado, sino que derechamente una presentación por sí mismo. El senador Cantero nos dice esto era habitual. Él es el que en su declaración agrega este elemento, ¿ya? Se le preguntó a la testigo de Sacia, que declara que doña Alexandere de Sacia, hay que recordar que doña Alexandere era la funcionaria de la Contraloría General de la República, la abogada, que le tocó resolver la presentación de los senadores, y luego después es también la que le tocó intervenir en las reposiciones administrativas y solicitudes de cumplimiento. A la misma, que después me referiré, fue a visitar don Francisco Mujica, ¿ya? Doña Alexandere preguntaba por este tema de si era frecuente que lo presentaran. Dice, era frecuente. O de rutina, le preguntan, que autoridades como senadores recurrieran a la autoridad administrativa respecto de un acto administrativo, ¿ya? Y dice, en general, responde, los parlamentarios se dirigen denunciando hechos o solicitando investigaciones. Sobre todo, los diputados, dice. Otra forma es que solicitan pronunciamientos sobre algún punto a la autoridad administrativa, ¿ya? Otro caso era que impugnaban actos ante la autoridad administrativa, ¿ya? En este caso dice como la resolución, es decir, el acto administrativo que fue objeto de esta solicitud era un acto exento, no había un pronunciamiento previo de la Contraloría General de la República, ¿ya? Y para terminar dice,
es indistintamente diputados o senadores los que hacen estas presentaciones, y lo más frecuente es que son denuncias hechas por los diputados. Para acreditar si esto era habitual o no es habitual, como defensa acompañamos 4 presentaciones realizadas por senadores directamente a la Contraloría. Esos corresponden a las documentales de la defensa 121 letra C, que es una presentación de don Carlos Montes Cisternas, relativa a un tema de licencias médicas. La documental de la defensa 121 letra D, que dice relación con una presentación del senador Chaguán, que dice sobre una materia acerca de las desvinculaciones de ciertos funcionarios. Después tenemos la documental 121 letra E, que es una presentación del senador Letelier Morel a la Contraloría, sobre cierta ilegalidad de los actos ejecutados por una autoridad. Y después tenemos la documental de la defensa 121 letra G. La documental 121 letra G es una presentación realizada por el senador Alejandro Navarro, conjuntamente con don Eduardo Tarifeño. Eduardo Tarifeño no es parlamentario, él en esta época era miembro del Consejo Nacional de Pesca, y la importancia que tiene esta presentación para el tema que me referiré más adelante fue que esta presentación, o sea, la documental 121 letra G, presentada el día 3 de noviembre del 2010, dio lugar al dictamen 40.152. Y ese dictamen fue el germen de la ley que pone fin a la pesca de investigación con fines económicos. ¿Ya? También acompañamos para acreditar la habitualidad, y que no solamente respecto de esta materia el senador Orpiz había hecho una presentación, es que acompañamos la documental 107H, que es una presentación del 7 de enero del 2010, directamente realizada por el ex senador a la Contraloría, que dice relación con actividades de campaña política por funcionarios públicos en horario laboral. Un tema que es importante y como defensa, señoría, no podemos dejar de referirnos, es el texto de la petición presentada por los 3 senadores ante la Contraloría General de la República. ¿Ya? Se ha dicho por parte de los acusadores que este documento tiene su origen en los abogados de Corpesca. No sabemos, hay un vacío ahí, por lo menos no recuerdo que existen antecedentes, si fueron los abogados del estudio de Besanilla o los abogados locales de Iquique, que asesoraban específicamente al señor Escobar, los que confeccionaron el documento base que posteriormente dio lugar a esta presentación a la Contraloría. Pero sí hay un hecho claro, un hecho cierto, es que los documentos no son idénticos. ¿Ya? Se le pregunta a don Edson Figueroa acerca de esta materia en su declaración del día 13 de mayo del 2019, y él nos dice no, hay diferencias en los puntos 6 y 7. ¿Ya? Vimos que en la declaración del señor Cantero del 25 de septiembre, él señala que se le entregó una copia del documento, que lo leyó y después lo firmó. ¿Ya? Tengo de presente que era, por lo tanto, tal cual como ocurrió en el caso, a diferencia del señor Cantero, no es simplemente que se le entregó y lo firmó, sino que hay un trabajo, un análisis y una lectura por parte de don Jaime Orpiz Buchón. ¿Ya? ¿Qué significa, su señoría,
qué consecuencias tiene que existan algunas diferencias en el documento. Desde luego, y algo que a veces parece obvio, pero que vale la pena resaltar, es que no son idénticos, ¿ya? La acusación y lo que ha referido el Ministerio Público acerca de este documento es que se trata de documentos idénticos, ¿ya? No, esto no es idéntico, basta analizar y ver los puntos 5 y 6 para entender que en parte importante de ambos hay algunas modificaciones. Segundo lugar, que no sean idénticos demuestra una lectura, una comprensión, una aceptación del documento y hacerlo suyo al firmarlo, ¿ya? Está bien eso, ¿ya? Pero un tercer aspecto, que esto es lo más importante, es que cuando yo modifico un documento, cuando lo leo y le hago correcciones, sean de mayor o de menor importancia, pero hago cambios, sea algún concepto, sea alguna redacción, más allá, obviamente, señoría, porque no quiero caer en lo ridículo, no es que lo distinto sea el nombre y la fecha, no, es en cuanto a temas de algunos conceptos y algún tema de redacción, reitero, más allá de la importancia, claramente demuestra un análisis de este documento. O sea, no fue lo que hizo y la conducta que acredita estas modificaciones, similar, por ejemplo, la del ex senador Orpiz como con la del senador Cantero, que él mismo la reconoce, simplemente lo leyó, ni siquiera no recuerda si se quedó una copia, pero lo leyó y posteriormente lo firmó, ¿ya? Pero no hay ninguna corrección. Esto es un hecho que fácilmente su señoría podrá asir o comprender de la experiencia personal que tienen como sentenciadores, en que si hay que redactar una sentencia, un fallo, a mí me lo entrega alguno de mis colegas, algunos de los jueces con que estamos compartiendo sala, yo lo leo, hago alguna corrección, pero que no cambia el sentido en cuanto a la decisión que estamos tomando, pero debemos coincidir que no es el mismo fallo que el original que a mí me entregaron, ¿ya? Que ese documento nuevo con esas correcciones no deja de ser un nuevo texto, ¿ya? Y que cuando lo firmo con estas correcciones pasa a ser un documento mío, de mi autoría, ¿ya? Por lo tanto, independiente del origen del documento, ya este hecho que hayan habido cambios, reitero, de mayor o menor importancia, tiene una serie de consecuencias prácticas que vale la pena resaltar. Todo este conjunto de antecedentes que hemos expuesto, en cuanto a lo que el Consejo llamaba Fer Contraloría, tienen su contrapartida jurídica en el ejercicio del derecho de petición. Esa es la posición de la defensa, ¿ya? Se señala que, mire, o esta presentación formulada por los 3 senadores que estaban preocupados activamente, en el mismo mes habían renovado una moción que había sido rechazada 3 años antes, ¿ya? Estaban preocupados de su región efectivamente frente a esta grave crisis que se estaba produciendo. Esto no es sino el ejercicio del derecho de hacer peticiones a la autoridad, sea en el interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Esa es la garantía del artículo 19, número 14 de la Constitución. Acá vuelvo al análisis que hace el profesor Miguel Ángel Fernández González acerca de este punto, y dice cómo cómo se concreta este derecho de petición en la Contraloría. Y dice, eso está regulado en el artículo 8 de la Ley de Bases Generales, de la Ley de Bases Generales de la Administración, y en el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, ¿ya? Cita el informante a don Arturo Elwin, ex contralor, ¿ya? Y en el sentido de que el órgano contralor, es decir, la Contraloría, tiene amplias atribuciones para impartir instrucciones o emitir dictámenes a requerimiento de los ministros, de los jefes superiores de servicio u otras autoridades,
También puede hacer la petición de funcionarios o de particulares cuando, habiéndolo solicitado, no haya existido pronunciamiento. Por eso es que doña Alexandere de Sacia tiene mucho cuidado en su declaración y dice, como esta resolución es una resolución exenta, no había sido objeto de pronunciamiento, ¿ya? O sea, no había pasado por la toma de razón y por eso era posible que se ejerciera este derecho y esta solicitud acerca de un pronunciamiento acerca de la legalidad. ¿Por qué? Porque si hubiese existido una toma de razón, el pronunciamiento ya se hubiese producido en ese acto, en ese momento. Mis contradictores, ¿ya? Levantan como respuesta al ejercicio del derecho de petición un punto bastante importante, pero que yo creo que a nuestro juicio demuestra una lectura bastante somera de la Constitución y desde luego una inexistencia de lectura acerca de la jurisprudencia y doctrina sobre la materia. Es que dicen, ¿cómo puede ser que se levante o se sostenga que este es el derecho de petición cuando con lo que está sosteniendo la defensa y el ex senador Orpiz se está reconociendo una causal de cese en el cargo, ¿ya? Y nos citan y nos enrostran el artículo 60 de la Constitución Política de la República, ¿ya? Nos dicen que hay una causal específica en este estatuto parlamentario, que ya he hecho referencia, que en general está todo a nivel de Constitución, una decisión del constituyente de la Constitución de 1980, ¿ya? Y dice, cita la norma, dice, el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo. ¿Por qué digo, su señoría, que esta es una lectura somera, ¿ya? Porque lo que se busca es tratar de torpedear, dañar, de transformar en ilícito el argumento de que este es un ejercicio de derecho de petición. ¿Por qué? Porque dice, porque este es un acto ilícito, y a tal punto es ilícito que nuestra Carta Fundamental, en vía de extinción, dice, es una causal de cesación del cargo del senador. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que me fundamenten en un acto ilícito el ejercicio de una garantía constitucional? A priori, uno dice, bastante inteligente el argumento, ¿ya? Pero entremos a la capa siguiente, o sea, vayamos más allá que la lectura literal de la norma constitucional, ¿ya? Aquí claramente, su señoría, hay una confusión entre lo que es penal y no es penal, ¿ya? Lo penal es lo típico, ¿ya? Lo típico, en definitiva, dice relación solo con aquellas conductas que están en las leyes penales. Este archipiélago de ilicitudes que nos enseñan cuando entramos en Penal 1, ¿no? No son comunes para lo constitucional y para lo penal, ¿ya? La cesación del cargo de los diputados y senadores es un asunto de índole constitucional cuya competencia es exclusiva para su determinación, es decir, para su pronunciamiento, está entregada al Tribunal Constitucional, artículo 93, número 14 de la Constitución Política de la República. No se acreditó durante el juicio que existiese o se hubiese tramitado algún requerimiento en este sentido ante el Tribunal Constitucional, único órgano que por mandato de la Constitución puede o no pronunciarse acerca de la existencia o no de esta causal de cesación en el cargo por parte del senador. ¿Es efectivo que nos encontremos ante una causal de cesación en el cargo? Esa es la pregunta que uno debería tratar de responder. Como defensa sostenemos que no, evidentemente no, ¿ya? Nos asilamos en este punto en la jurisprudencia sobre
sobre este punto, constitucional evidentemente, la doctrina constitucional y los hechos que se encuentran acreditados en la causa. A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha referido que dos requisitos en el fondo, o dos circunstancias para analizar esta causa, están principalmente en los autos roll 190 del Tribunal Constitucional. Dice, debe tratarse de hechos graves, ¿ya? No basta de nimiedades o temas de menor importancia, deben ser hechos graves para que se tenga que disponer el cese del cargo de diputado o senador. Y en segundo lugar, que esto es muy importante, estas normas no se pueden interpretar de forma por analogía, ¿ya? No hay interpretación analógica en las normas de cesación del cargo. O sea, ya desde el primer punto o el análisis debe ser grave y tiene que ser efectivamente un procurador o un agente. Ninguna de ambas circunstancias, a nuestro juicio, concurre en la especie. Los hechos, es decir, la presentación que hacen 3 senadores en el contexto de una crisis que viene hace años, ¿ya? En ningún caso puede ser, además, atendido que esta presentación no afecta solo a la empresa, sino que en general a toda una pesquería a nivel nacional, en ningún caso puede ser entendido como un acto de un procurador o un agente. Procurador debe ser entendido como mandatario y el agente es una especie de comisión. La doctrina, analizando este punto de cuándo se entiende que es grave esta conducta que ameritaría hacer cesar en el cargo de diputado o senador, así quedó constancia en las actas de la comisión constituyente. El profesor Ortúzar, ¿qué es lo que dice? Dice, es grave cuando el parlamentario hiciere valer su influencia ante los servidores públicos. ¿Ya? O sea, el profesor Ortúzar, bastante claro, dice, no es solamente ser procurador agente, dice, hay algo más, y ese algo más es que hace valer su cargo, su autoridad. ¿Ya? El profesor Guzmán, por todos conocido por su posición más radical en bastante las materias, ¿ya? Dice directamente don Jaime, no, dice, no puede ejercer ningún tipo de influencia, ¿ya? Es decir, ambos están absolutamente en línea con que no basta con que exista una presentación, sino que para determinar la gravedad tenemos que ver qué hizo el funcionario, qué hizo el senador o el diputado. El profesor Silva Bascuñán, en su Tratado de Derecho Constitucional, en el tomo acerca del Congreso Nacional, refiriéndose a esta materia, dice que aquí lo que se sanciona es el acto de hacer valer la autoridad, poder, prestigio del parlamentario de la corporación a que pertenece, expresado o manifestado activamente por cualquier medio, su punto de vista, de manera que se convierta en un medio de presión que determina o condiciona el ejercicio de las atribuciones de autoridades independientes sobre un asunto determinado. El profesor Silva, que no estuvo en la comisión, toma los mismos criterios y los explicita con su gran capacidad. Dice, hacer valer su autoridad, poder, prestigio, para determinar, condicionar a la autoridad ante la cual se está haciendo la presentación. Por lo tanto, la doctrina y esta jurisprudencia constitucional nos lleva a analizar más allá de la mera lectura, ¿ya? Nos lleva a analizar estas materias que muchas veces no están dentro del ejercicio normal que tenemos como abogado del foro o de la litigación. Pero yo me pregunto, Feria, ¿se encuentra acreditado, más allá del hecho de que Jaime Opri Fuchón le entregó a la estafeta la carta para que la condujera por mano a la Contraloría, algo más de parte del ex senador? ¿Se encuentra acreditado que llamó al Contralor? ¿Se encuentra acreditado que tuvo alguna reunión con el Contralor
para efecto que resolviese de alguna manera, abusando de su cargo, de su prestigio, de su autoridad como senador? ¿Concurrió a la Contraloría General de la República? ¿Fue a hablar o llamó a doña Alexandere de Sacia? O sea, en definitiva, ¿mal utilizó el cargo para influir en la decisión de la Contraloría? Nada de esto se encuentra acreditado, su señoría, en el juicio. Nada. No hay otra intervención de Jaime Orpiz Buchón que la que ya me he referido. Recibe algo que está absolutamente en línea con lo que está ocurriendo en ese momento. Lo analiza, lo modifica, lo adecúa a su parecer, lo hace suyo, le solicita a 2 senadores que lo presenten, lo presenta y no hace nada más. Cuando doña Jimena nos dice que este dictamen fue obtenido por Orpiz, yo creo, y así sostengo como defensa, que está incurriendo en una impropiedad. Lo que él hace simplemente es una presentación, pero él no hace ninguna gestión adicional para que ese órgano independiente, que es la Contraloría, resolviere si no de acuerdo a derecho, que así lo hizo al final, porque todos sabemos cuál fue el resultado final, en que determina que el acto de la subsecretaría estaba mal hecho, y la subsecretaría como respuesta le dice vamos a modificar la ley, para que ahora el acto esté bien hecho con la nueva ley. En la teoría del caso del acusador, ¿quién tendría que haber ido a hablar a la Contraloría? ¿El procurador o agente? ¿El senador a disposición? ¿O el financista, en los términos que se han referido siempre al señor Mujica? En la teoría del caso del acusador, ¿quién debería haber ido a orejear, hacer lobby, instar porque salga rápido, para que salga en un sentido determinado? Debió haber sido el senador que se encontraba a disposición de la empresa Corpesca. Eso no ocurrió. En lugar de eso, ¿quién fue? Fue Francisco Mujica Ortúzar, personalmente. ¿Ya? Eso demuestra y deja a todas luces claridad si existía o no existía este dolo de cohecho, este ánimo de que él estuviese a disposición y de aquí para adelante, compadre, ayúdeme en todo lo que yo le pida, porque usted está vendido. O mirado del otro punto de vista, yo tengo comprado sus actos. Eso no ocurrió. Y esto es un ejemplo claro como no fue así. ¿Qué hace? ¿Y qué es lo que está probado en la causa? Es una cosa absolutamente distinta. Es que Campillay, Michel Campillay, le pide a el senador Rossi que llame al contralor. ¿Qué sentido tiene en la lógica del cohecho que Campillay hubiese tenido que pedirle a otro senador que no firma la presentación que llame? Ninguna sucedería. No hay explicación lógica. Por otro lado, que no hubiese llamado Jaime Orpiz demuestra o está en línea con nuestra exposición, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Y en esto no me doy más vueltas. Nada hizo Jaime Orpiz para que esa presentación se resolviera en un sentido determinado. A tal punto es así, su señoría, a tal punto es así, que inclusive Jorge Chocaire, el subsecretario, cuando declara el 3 de octubre, le pregunten si conoce a Jaime Orpiz, le preguntan, sí, dice, lo conozco, pero nunca me he juntado con él. ¿Ya? Es decir, ni siquiera al ente al cual sabía que le iban a pedir los antecedentes, estamos pensando en la tesis del dolo directo, ya ni siquiera ese ente, el ex senador Orpiz fue a presentarle o hacerle alguna solicitud. En línea con esta explicación que estoy tratando de dar acerca de si mi representado ejerció de mala manera su cargo y por lo tanto hubiese tenido que, hubiese incurrido, sin quererlo, queriéndolo, no, o debiendo saber, a recurrir a
a la tesis de la ignorancia deliberada del delito tributario que se quiere implantar como dolo. ¿Qué efecto, cuál es la consecuencia que trae que esta presentación la haya hecho los senadores y no la haya hecho don Francisco Mujica, sea actuando por Corpesca o sea actuando por Asignor, o que lo hubiese hecho algún sindicato no sé, de oficiales de la empresa? La verdad, su señoría, es que lo que se encuentra acreditado es que en verdad, si hubiese habido dolo y ánimo de cometer algún delito de cohecho, precisamente se tendría que no haber hecho del modo que se hizo. ¿Y por qué? Porque coloquémoslo en la circunstancia que nos encontramos frente a en este interés común que tienen todas las autoridades políticas, administrativas, las empresas y los legisladores del norte, todos, Flores, Cantero, Rossi, Orpis, todos, dice, queremos modificar esto porque esto está mal. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, hagamos una presentación a la Contraloría. La gran diferencia, su señoría, es que si la presento por el Senado, la Contraloría está obligada a responderme. En cambio, si la presento como particular, no está obligada a responderme. Así lo señala el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional y así lo refiere doña Alexandere de Sacia. ¿Ya? Es decir, hubiese sido mejor presentarla por el Senado. O sea, pedir en la hora de incidentes que se envíe este oficio o ingresarla por la Oficina de Informaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esa circunstancia yo me aseguro la obligación de la Contraloría de tener que responderme la solicitud. Cosa que no ocurre cuando yo no la hago de manera oficial. ¿Ya? Doña Alexandere de Sacia, que ya he referido, que declaró el día 30 de septiembre, dice que no la llamó Jaime Orpis. Da cuenta cómo el señor Mujica se presenta ante ella y se individualiza. Yo soy gerente de una empresa pesquera y me interesa este tema. ¿Ya? Por ende, ya tenemos claro que de parte de mi representado no hay un mal uso, no hay una gestión posterior. Después ella misma, lo que ya he referido, da cuenta de la normalidad o de la habitualidad de estas presentaciones. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que dice? Y este es, si podríamos decir, lo único efecto que tiene que la presente yo o que la presente un senador. ¿Ya? Dice doña Alexandere, dice que cuando son senadores se trata de responder lo antes posible. ¿Ya? Esto está en línea también con lo que declara Felipe Bazán el mismo día, 30 de septiembre, y dice que el contralor, don Ramiro Mendoza, tenía mucha preocupación por los plazos. ¿Ya? ¿Cuál fue la realidad, su señoría? La realidad es que esto se hizo la presentación en junio y recién en mayo del año siguiente se dicta el último dictamen, o en última instancia, por llamarlo administrativa, lo que resuelve estas materias. Es decir, este ánimo que don Ramiro Mendoza le transmitía a sus funcionarios de seamos rápidos en evacuar las consultas, en la práctica no se cumple. ¿Ya? Casi un año se demoraron en resolver, en definitiva, la materia que fue objeto de este punto. Conclusión, su señoría, sobre esta materia. Hubiese sido mejor presentarla por el Senado. Es el derecho al ejercicio de petición, que se responde en más o menos tiempo, claramente es un efecto neutro, porque además en la práctica esto se demora un año, y todo esto está en línea más que con conciencia de que, como yo soy senador, me lo responden más rápido, está en línea con una disposición que transmitió el Contralor a sus funcionarios. Otro punto, ya penúltimo respecto del tema de la Contraloría, es el uso de la papelería. ¿Puede ser catalogado un acto propio del cargo porque se usó
hoja de papel que tiene arriba el logo, el membrete del Senado. El testigo Allende nos refiere cómo a los senadores se les entregaba papelería, estaba a disposición de su personal de secretaría. Hemos acompañado estas presentaciones que han hecho los senadores a la Contraloría, que ya he referido, donde en ellas aparece el uso también del logo del Senado. Y en realidad quien nos refiere con mayor claridad este punto, en una forma bastante irónica, lo dice, es don Carlos Cantero, en el fondo. Le pregunta, en el fondo, sobre el uso del logo, en el fondo, y dice, el logo lo usan todos los senadores, dice, en toda la documentación de manera permanente. Dice, él reconoce que si alguien le preguntaba algo, contestaba con el logo, y después viene la ironía, salvo que fuese mi mamá o mi abuela. ¿Ya? O sea, siempre usan membrete con logo, ¿ya? No alteren nada el hecho, si eso no, con logo. El último punto, levantado por el persecutor, es el siguiente. Dice, ¿cuál es la teoría del caso del acusador? Dice, el senador, a disposición de Corpesca, rindió cuenta de su encargo. Le informa con rapidez a su financista los resultados óptimos de sus buenos y vendidos oficios. ¿Ya? La teoría de la defensa, su señoría, es la siguiente. El correo, que es el documento 336M, el correo que le remite Campillay, que se remite desde la casilla jorpis@senado.cl con fecha 26 de mayo del 2010 al señor Campillay, que posteriormente el señor Campillay remite al señor Mujica, y que el señor Mujica remite al señor Angelini, como asimismo el correo de unas horas después, en que directamente desde esa casilla jorpis@senado.cl se envía una copia de que este es el último dictamen, el dictamen 27466, este es el dictamen en última instancia, que esta es la documental 336M. Esos correos fueron enviados por doña Blenda Hus Mayar a petición del señor Michel Campillay y sin que tuviese ningún tipo de intervención don Jaime Orpí Fuchón. Desde luego, la tesis de los acusadores parte de un hecho único, de un único antecedente. Dice, es que ese correo sale o se envía las dos veces desde la casilla de correo jorpis@senado.cl. Y la casilla jorpis@senado.cl es la que utilizaba Jaime Orpí Fuchón. Su señoría, ¿qué ocurrió en cuanto a la forma como se conoció esto? ¿Ya? En marzo del año 2010, ¿sí?, antes de que se conociera el dictamen, este dictamen 27466 es de fecha 20 de mayo, en marzo del 2010 tenemos la primera actuación de Campillay tratando de averiguar qué ocurría. Y es una comunicación con la intendenta Luz Ensperger, que está en la evidencia material número 12, un correo del 24 de marzo del 2010, exhibido a el señor Campillay, ¿ya?, en que la intendenta, dentro de este contexto absolutamente legítimo de que todas las autoridades, ella es la jefa, la autoridad máxima política de la región, o mejor dicho, administrativa de la región, interviene hasta este correo del 24 de marzo del 2010. En abril tenemos el siguiente antecedente, que es que el señor Mujica se comunica con don Felipe Bazán,
y están los correos de 20 de abril, que son aquellos correos que de las 15:04 y de las 15:39, que todos los recordaremos porque don Felipe Bazán se refiere a tío Pancho, ¿ya? Y le dicen, según sistema, salió de la oficina de partes, le debería llegar mañana. Estamos en abril del año 2010. La verdad es que no llegó mañana, y tenemos que el día 12 de mayo, don Michel Campillay le envía un correo al señor Mujica, donde dice, llamó al Contralor y estará resuelto esta semana. Este texto fue reconocido en la audiencia el 26 de mayo. O sea, 14 días antes de que se publicase o se conociese el dictamen, ¿qué es lo que vemos en ese correo? Es una foto del señor Campillay con el senador Rossi, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender como evidencia que el que llamó al Contralor es el senador Rossi, ¿ya? Y que el Contralor le habría dicho que el tema se iba a resolver en la semana. Tenemos como don Jaime Orpis Buchón no aparece para nada. ¿Quién es el que usaba la casilla? jorpis@senado.cl. Así lo declara Jaime Orpis, así lo declara Néstor Figueroa. Ambos dicen, esa casilla la usaba doña Blenda Hus Maillard. Y además está acompañado ya un documento, que es aquí el documento común 639, que es este mail en que Blenda Hus pide que los cheques sean al portador. ¿Desde qué casilla? jorpis@senado.cl, bajo una firma de muchas gracias atentamente, Blenda Hus Maillard. O sea, ella usaba ese correo. Correo además, por lo menos enviado al señor Mujica, que no tiene contenidos, solamente el anexo, el documento, ¿ya? La época del correo, su señoría, y con esto ya voy terminando, si se me permite, sería 3 minutos para terminar la idea. 3 minutos. ¿Ya? La época del correo, su señoría, el correo fue enviado el 26 de mayo. El 26 de mayo es martes, de la última semana del mes, semana distrital o regional en el caso de los senadores. Por ende, el que estaba en el Senado era Michel Campillay, no era el senador Orpis, que estaba en su región, ¿ya? Tenemos, ¿y cuáles son las actuaciones de Campillay? Lo tenemos, por lo tanto, conversando con la intendenta, conversando con el senador Rossi, conversando, y después ya vimos interviniendo y tomando contacto con la diputada Isasi. Lo vemos acá claramente interactuando además con doña Blenda Hus, que él mismo reconoce que la conoce, que es la secretaria de don Jaime Orpis Buchón. Y además está muy en línea la lógica que nosotros tenemos, que él fue el que le pidió a doña Blenda Hus que enviara este antecedente, por la forma que todos describen al señor Campillay. Entrador, medio patudo, en el fondo, por llamarlo de alguna manera bastante coloquial, ¿ya? Además, por último, para terminar el tema acerca de el afer Contraloría, de todas maneras, su señoría, este dictamen le iba a llegar al señor Francisco Mujica. Porque como da cuenta doña Alexandere de Sacia, en la distribución de ese dictamen, el dictamen 27.466, se encuentra incluido don Francisco Mujica Ortúzar. Por lo tanto, ya terminando hoy día, frente a esta dicotomía de dos tesis, ¿fue Jaime Orpis el que envió o fue Michel Campillay el que le pidió a doña Blenda Hus Maillard? Nosotros creemos que existen antecedentes múltiples, serios y contundentes para estimar y, por lo tanto, concluir que fue por intervención de don Michel Campillay que se produce toda esta cadena de correos. Eso es, su señoría, respecto de, para después ya entrar al otro tema. Perfecto, vamos a dar por terminada la audiencia el día de hoy. Continuamos el día de mañana, viernes. Que tengan buena tarde y hasta mañana. Muchas gracias, buenas tardes. Que estén Muchas bien. gracias, señoría. Hasta mañana. Hasta luego, señoría. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego, que estés bien.